En medio de fuertes operativos de las fuerzas de seguridad e incertidumbre, se llevó a cabo el velorio y sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder abatido del cártel Jalisco Nueva Generación. Gran parte de los asistentes llegaron con el rostro cubierto. Bueno, ahí estuvo. Lo cierto es que los operativos siguen en Tapalpa, en Jalisco, al tiempo que vincularon a proceso a los 2 escoltas del Mencho detenidos. A estos sujetos se les dictó prisión preventiva y permanecerán en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, pero hay numerosos otros detenidos que fueron detenidos, apresados después de todos estos bloqueos que se produjeron en distintas ciudades del país, casi 300 bloqueos con daños muy grandes para personas, sean pérdidas de vida, asesinatos de agentes de la Guardia Nacional sobre todo, y de esos todavía no sabemos jurídicamente cuál ha sido su destino. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, se realizó el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Zapopan, Jalisco. El cortejo fúnebre salió de la funeraria La Paz, en Guadalajara, donde lo velaron este fin de semana. Su destino fue el Panteón Recinto de La Paz. Al llegar al cementerio, fue recibido con música. El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes fue entregado a sus familiares luego de permanecer casi una semana bajo resguardo de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Fue al mediodía de este sábado que la carroza que llevaba los restos del Mencho salió del Centro Federal Pericial Forense. La muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación se debió a un conjunto de traumatismos torácicos, abdominales y de miembros inferiores derivados de múltiples impactos de bala. Así lo registró el acta de defunción expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, las diligencias continúan en Jalisco. Catearon 6 cabañas en el complejo La Loma, en Tapalpa. Agentes federales decomisaron 3 vehículos de lujo, 18 cartuchos y 55 casquillos. Se colocaron sellos en algunas cabañas. También se vinculó a proceso a los escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes. Andrés N. es acusado de portación de armas de fuego con agravante y portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Mientras que Genaro N. es señalado de portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores, también de uso exclusivo. Ambos permanecen en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por lo pronto, quedaron completamente restablecidas las corridas de autobuses, que fueron suspendidas por los bloqueos carreteros que se generaron tras el abatimiento de El Mencho. Si bien los módulos de información y taquillas se regularizaron, los usuarios reportan que los tiempos de traslado son lentos. La muerte del Mencho desató bloqueos y otros hechos violentos en más de 20 estados de la República, en donde 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida. La Secretaría de la Defensa Nacional lamentó los fallecimientos y expresó que su labor no será olvidada. Historias como la de Irving Alexis Silva, de 23 años, Naomi Elizabeth Martínez, de 22 años, el sargento segundo Martín Alfonso Chay y demás elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Policía Penitenciaria fueron apagadas, dejando un vacío en sus familias. Y ya esta persona que me dijo, que me habló, pues solamente me dijo que si yo era su mamá. Le dije que sí. Y ya me dijo que mi hijo había caído en el cumplimiento de sus deberes. Andrés era una gran persona, un niño de bien, trabajador, nunca se quejó de su trabajo, le encantaba estar allá. Nunca la armó de nada. Yo estoy 100% segura que mi hijo fue una buena persona, fue un buen servidor,
honesto, responsable. Entonces yo quisiera que de esa manera se recuerde a mi hijo. El legado que dejaron es un ejemplo de honor, vocación y servicio al país. Azteca Noticias. Mientras que sepelios como el de Nemesio Ceguera son en realidad una agresión a buena parte de la sociedad, una agresión a los miles y miles de víctimas que deja cotidianamente, sigue dejando ese grupo criminal que él encabezó, a las miles y miles de víctimas que hay de los distintos delitos que ese cártel realiza cotidianamente y que ese personaje, el Mencho, realizó en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en países de Asia. Hay que reconocerles a quienes son víctimas reales, a quienes fallecieron defendiendo la seguridad, el país, las leyes, el Estado, a usted y a mí. A esos habrá que hacerles homenajes mucho más serios, mucho más profundos. Y me hubiera gustado, sinceramente me hubiera gustado mucho ver a la Presidenta de la República homenajear a alguna de las víctimas del Ejército y de la Guardia Nacional que cayeron en estos días pasados, la semana pasada. En todo esto hay también una reconfiguración de los cárteles. Ya le hemos mostrado la expansión que tuvo el cártel Jalisco Nueva Generación, 20 estados más de la República, buena parte de la República ha tenido presencia el cártel Jalisco, tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación, en un contexto donde su crecimiento también se ha dado por este sistema un poco de franquicias, pero es un crecimiento real que se reportó sobre todo por esta política de abrazos y no balazos que se desarrolló. Por eso es muy probable que este cártel también tenga fraccionamientos. Primero porque necesita un líder que ya no va a tener con tanta claridad. Ya le hemos hablado, son 3, 4 los personajes que pueden quedar en esa posición. Habrá que ver qué es lo que sucede con ellos. Pero lo cierto también es que divididos los Mayos y los Chapitos, el grupo de los Mayos en una alianza con los Salazar, con los rusos, con el Chapo Isidro, han crecido hacia el norte de la República. Los Chapitos están replegados, mientras hacen una suerte de alianza que no queda muy claro cómo sería con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y el cártel Jalisco Nueva Generación, quizás en su movimiento de los últimos tiempos más importantes, tomó buena parte, avanzó muchísimo en Chihuahua. También en Tamaulipas, ahí están enfrentados el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, donde en Tamaulipas se ha generado una alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Noreste. Hay un punto clave en todo esto que es Chiapas. Chiapas y Tabasco son territorios del cártel Jalisco Nueva Generación y lo hemos visto ahora con este tema de las narconóminas creciendo a partir de Tabasco, a partir de la Barredora, a partir de Hernán Bermúdez Requena y que cuando era gobernador Adán Augusto López y Rutilio Escandón, el gobernador, su cuñado, el gobernador de Chiapas. Hay que ver cómo se van a organizar todavía estos cárteles, a ver qué sucede con la propia reestructuración del cártel Jalisco. Le decíamos que la divulgación de las narconóminas que hizo sobre todo el periódico El Universal nos está mostrando que la situación en Chiapas es muy delicada, ya lo sabíamos. Ahí los grupos de Chiapas, los grupos de las policías de élite en Chiapas, están manejadas por, según estas narconóminas, o por lo menos con una profunda penetración por el cártel Jalisco. El cártel Jalisco Nueva Generación fue el que durante todo el sexenio pasado penetró desde Tabasco, desde Puebla, penetró a Tabasco y desde Tabasco penetró a Chiapas para disputarle toda la zona de la frontera sur, primero al Mayo Zambada, después a los Chapitos y después conformó esto que se denomina el cártel Chiapas-Guatemala para
tener control sobre toda esa zona de la frontera. Ese es uno de los puntos neurálgicos, que tenemos ahí en la frontera y que determina en muy buena medida la reconfiguración de los cárteles. Ahí está la información, Viviana. Bueno, Jorge, como venías diciendo y mencionando, en medio de todo esto, la divulgación de algunas de las narconóminas del cártel Jalisco Nueva Generación exhibieron que distintas policías, entre ellas el cuerpo de élite de la policía chiapaneca, esto es gravísimo, está en la nómina de esa organización criminal, pero esta es una historia antigua. El cártel Jalisco Nueva Generación entró a Chiapas y comenzó a controlar las policías locales desde el inicio del gobierno de Rutilio Escandón, por supuesto desplantando primero a la gente del Mayo Zambada y luego de los Chapitos, y es ahí donde dejan entrar con todo al cártel Jalisco Nueva Generación, que controla ya prácticamente toda esa frontera sur. Sí, llegaron a Chiapas desde Tabasco de la mano de Hernán Bermúdez Requena y de la Barredora, y también de Adán Augusto López, el entonces gobernador Rutilio. Por cierto, Rutilio Escandón era el cuñado de Adán, falleció su esposa, la hermana de Adán Augusto, y él fue el que lo puso en la gobernatura. Hoy Rutilio es un ausente cónsul de México en Miami, mientras Adán descansa en un hotel de lujo allá en Cancún. La presunta narconómina de Nemesio Oseguera el Mencho, en la que se revelan los pagos a policías, lugartenientes, sicarios, halcones y ganancias del cártel Jalisco Nueva Generación, sigue generando reacciones. La lista publicada por el periódico El Universal se localizó en las cabañas donde la semana pasada se llevó a cabo el operativo para capturar al líder del cártel en Tapalpa, Jalisco. En esas listas, unas escritas a mano y otras en computadora, aparece la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal. Esta unidad policial fue creada en diciembre de 2024 como una policía de élite para combatir la delincuencia organizada y hacer frente a la violencia que escaló durante el gobierno de Rutilio Escandón, morenista que ha sido vinculado a la Barredora. De acuerdo con los documentos encontrados, habrían recibido 100,000 pesos tan solo en noviembre. También menciona a la policía de San Cristóbal de las Casas y mandos de otros municipios. La Fiscalía General de la República investiga la veracidad de los documentos. Cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, y hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Entonces, una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso, podrá informar y iniciar carpetas cuando así lo corresponda. Mientras que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que inicie una investigación conjunta con la Fiscalía General del Estado. Los documentos localizados detallan los ingresos ilegales obtenidos de los municipios de Cocula y Tapalpa, así como de las llamadas maquinitas minicasino durante diciembre. Esto le dejó al cártel una ganancia de 15,627,774 pesos, los cuales detalla fueron limpios. También revela el pago de 3,000 pesos semanales a 32 halcones y de hasta 7,000 a comandantes. Uno tiene la leyenda nómina Choque Zaragoza del 3 al 9 de noviembre. Se observan diversos apodos y sueldos que van de 2,000 a 4,000 pesos mensuales. Un documento fechado el 1 de diciembre de 2025 registra el pago de 300,000 pesos en gastos para Hugo César Macías Ureña, el Tuli, brazo derecho del Mencho, acusado de coordinar las acciones violentas tras la captura de Oseguera Cervantes. Fue abatido por elementos del ejército mexicano cuando repelieron la agresión en la zona de Grullo. Además, se observa el detalle de pagos en dólares de 600,000 para gastos de nietos y 2 millones para el mono flaco. De acuerdo con reportes de la prensa local, el cártel Jalisco ingresó y se expandió en Chiapas por la complicidad de las autoridades vinculadas al llamado Grupo Tabasco. Durante la administración del exgobernador Rutilio Escandón, excuñado de Adán Augusto López, el cártel tomó el control, lo que provocó una espiral de violencia, masacres, desapariciones, enfrentamientos y desplazados. Willy Ochoa Gallegos, exgobernador interino de Chiapas y ex candidato al Senado de la República, denunció que la Barredora, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco y dirigida por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, operaba en municipios del norte en los límites con Tabasco.
La región era dominada por el cártel de Sinaloa, pero tras el homicidio de Gilberto Rivera, alias el Junior, hijo del tío Gil, lugarteniente del Chapo Guzmán, se desató una serie de fracturas en el cártel de Sinaloa. La pesquisa para dar con los autores del crimen llevaron un rompimiento con funcionarios de la Fiscalía que brindaban protección, pero que terminaron en las filas del cártel Jalisco. Ante ese apoyo, integrantes y grupos criminales locales también rompieron con los de Sinaloa y se aliaron a los de Jalisco. Así, la disputa por las rutas para el tráfico de drogas, armas y migrantes pronto se extendió por todo Chiapas. Bermúdez Requena, líder de la Barredora, afianzó complicidades y creó toda una red delincuencial durante la administración de Rutilio Escandón, además de Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, quien, por cierto, descansa en uno de los hoteles más lujosos de Cancún sin ninguna preocupación. Así deberíamos de estar todos descansando en Cancún y olvidarnos de todas las tragedias que están sucediendo en este país. Sigue atorada la iniciativa de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta mañana dijo que le daría una última revisada y por la tarde la enviaría, pero no fue así. Esta noche se realizó una reunión en Palacio Nacional entre la presidenta y los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados. Me refiero a Ricardo Monreal en el Senado y a Ignacio Mier. Al salir de esta reunión, a la que no asistieron, por supuesto, no quieren consensar esta reforma con nadie, ni el PT ni el Verde, Monreal confirmó que aún no se ha enviado. Se sigue revisando algunos aspectos de la misma, de la iniciativa, que la presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente. Entonces seguramente en las próximas horas se presentará. Bueno, y por más que en Morena hacen malabares para intentar encontrar la cuadratura del círculo de la reforma, es inútil. También ex consejeros de línea advirtieron que con la reforma electoral que se propone, la democracia quedaría golpeada, para algunos aniquilada. Nocaut a la democracia. De aprobarse la iniciativa de reforma electoral que propone la 4T, el golpe será definitivo. La democracia quedará incapacitada, fuera de combate. Así lo advierten voces expertas. 20 exconsejeros electorales, entre ellos 4 expresidentes. Pues estamos frente a reformas que no han pedido las oposiciones, que las quiere el gobierno para garantizarse sus triunfos y su permanencia en el poder, que debería preocuparnos porque podría eventualmente llevarnos a una época que nos costó muchísimo dejar atrás, en donde las elecciones eran una mera simulación y en donde de antemano se sabía ya quién iba a ser el ganador. De acuerdo con los expertos, los pincelazos, los flashazos que Morena ha dejado ver de su propuesta, hablan de una reforma, 1, impositiva, porque nadie la pidió ni nadie está de acuerdo. Y 2, hegemónica, porque quiere y va por todos los escaños. Hay que esperar a la letra chica, hay que esperar a la iniciativa para conocer los detalles, pero todo apunta a que será una iniciativa que agrave la sobrerepresentación tanto en diputados como en senadores. Sí habría un debilitamiento estructural de los partidos minoritarios y por ende un debilitamiento de la pluralidad política. Los especialistas enumeran en 4 los pilares que hoy sí tenemos y que se acabarían con la reforma. 1, la apertura y representación del pluralismo. 2, a una autoridad electoral independiente, autónoma y confiable. 3, los procesos electorales que hoy garantizan transparencia y certidumbre. Y 4, la equidad en las condiciones de competencia. ¿De veras queremos eso? ¿Eso es avanzar, como se dice? ¿Eso es volver más democrática nuestras elecciones? No, eso es ir para atrás. Hoy lo que Morena está haciendo, con una reforma en la que, perdón que lo diga así, lo único que busca es agandallarse las reglas, imponer sus propias reglas y sus puntos de vista sin escuchar a los demás. Imagine usted que entre sus opciones haya helado de vainilla, helado de chocolate y helado de cereza, de cereza, de cereza, de cereza. Ah, y también el guinda, el de cereza. Bueno, pues para allá vamos, si la reforma se aprueba, tal y como se propone.
Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Bueno, y es que ahí está, si esta reforma se aprueba, usted jamás podrá volver a votar por quien usted quiera. Simplemente será una designación de Estado, una designación del partido en el poder, y ese será quien tenga desde una presidencia municipal, una diputación, una senaduría, una alcaldía, un presidente de la República o presidente de la República. Así que ya sabe, si esa reforma electoral pasa como está, no podrá volver a votar por quien usted quiera. Y vamos a otro tema. Irán atacó esta noche la Embajada de los Estados Unidos y Arabia Saudita como parte del conflicto que inició este fin de semana. El presidente Donald Trump asegura que la operación Furia Épica, así se llama esta operación, es una de las ofensivas más grandes y complejas en la historia. Cientos de objetivos ya fueron alcanzados, pero Irán no se rinde y conformó un consejo de liderazgo interino luego de la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Es la más reciente ofensiva de Irán en contra de Estados Unidos. Con drones, el país persa atacó la embajada de la Unión Americana en Riad, capital de Arabia Saudita. No hubo lesionados, solo daños estructurales. Otro ataque reciente de Irán dejó al menos 15 lesionados al sur de Israel. El proyectil destruyó varias casas y provocó daños estructurales. Desde las primeras horas del pasado 28 de febrero, Oriente Medio permanece en alerta tras el inicio de la operación Furia Épica. Trump argumentó que busca frenar el programa nuclear y de misiles de ese país. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Irán respondió con 3 ataques simultáneos en distintas zonas de Israel. Hubo al menos 15 lesionados y expandió sus acciones a Bahrein, donde destruyó parte de la estructura militar de Estados Unidos. Siguió en Emiratos Árabes Unidos, donde Dubái fue blanco de los misiles de Irán. También alcanzaron Israel, Arabia Saudita, Jordania y la flota quinta de la Marina de Estados Unidos, sin reportarse bajas en el personal estadounidense. Las naciones árabes condenaron los ataques de Irán. 10 horas después, el ayatolá Ali Khamenei había muerto. Así lo confirmó Donald Trump en sus redes sociales al asegurar que el líder supremo iraní fue abatido durante un masivo ataque conjunto de Estados Unidos en Israel, en Teherán. Trump calificó a Khamenei como uno de los hombres más malvados de la historia y sostuvo que gracias a inteligencia sofisticada y cooperación con Israel, el objetivo fue localizado y eliminado. Irán conformó un consejo de liderazgo interino luego de la muerte del líder supremo. Gobernará temporalmente hasta que la asamblea elija a un nuevo líder supremo. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los mexicanos en Medio Oriente continuar resguardados en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales, mientras que en la frontera que comparten México con Estados Unidos aumentó la vigilancia debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Agentes de aduanas y protección fronteriza fueron retirados de las garitas de revisión de los cruces internacionales entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Estudiantes y trabajadores esperan hasta 3 horas en las largas filas para poder cruzar la frontera. Una situación muy complicada, ¿no, Jorge? La que se está viviendo ahorita en Medio Oriente, y sin lugar a dudas no van a cesar estos ataques. No van a cesar. A ver, Irán, tiene pocas defensas antiaéreas después de los enfrentamientos de junio, que fue ya muy golpeado, pero sí tiene unos 3.000 misiles que tienen un radio máximo de alcance de unos 2.000 kilómetros. Con eso es con lo que está resistiendo Irán. El régimen teocrático de Irán es uno de los más infames que hay en el mundo, sobre todo con las mujeres. Es terrible. Yo no puedo comprender cómo ahora entre estos sectores relacionados con la 4T han salido tantos defensores del régimen de Irán. Resulta increíble. Ali Khamenei era un personaje terrible, un déspota terrible que ha gobernado durante más de 30 años Irán con mano de hierro, castigando cualquier oposición. Apenas el mes pasado se calcula que hubo 40.000 muertos en Irán, 40.000 opositores muertos, y tiene
la situación que viven las mujeres y demás es terrible. Este es un conflicto que se prolongará. Donald Trump dijo que tendrá entre 4 o 6 semanas más. Hoy también dijo que estaría dispuesto incluso a movilizar tropas, que no le interesan las encuestas, pero este es un conflicto que va a reconfigurar no solamente Medio Oriente, reconfigura buena parte de la geopolítica global, pero eso lo platicaremos mañana. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que la gente se acostumbra cuando ya está un país en decadencia. Ali Yamamey lleva ya muchísimos años, más de 30 años en el poder. Cuando vemos las imágenes de un Irán en los años 70 era próspero, las mujeres se podían vestir como querían y de repente vemos esta represión en un país donde las mujeres son reprimidas de esta manera. ¿Qué podemos esperar con esa sociedad? Las mujeres son las que educan, las que están con los hijos y eso es lo que tienen que crear o que tienen que crear después de estas represiones tan brutales que hemos visto en ese país, en Irán. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Tenga una muy linda noche. Descanse, sueñe bonito si puede. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.